Perfecto. ¿Le doy nomás? Adelante. Ya, perfecto. Oye, muchas gracias a todos por la asistencia. La verdad es que es un gusto que esté aquí el profesor Gerardo Blanco, que viene de la Universidad Nacional de Asunción. Asunción, ¿No sí, dije Paraguay. bien? Del Paraguay, que nos está visitando. Y la verdad es que es un agrado tenerlo acá porque él tiene mucha experiencia en todo lo que es recurso hídrico, energía eléctrica, todo lo que son los mercados eléctricos también. Nos interesa ver toda esa parte y creo que la charla de hoy día va un poco a tomar todos estos elementos que creo que es súper importante para la escuela. En nuestra escuela de ingeniería eléctrica está muy interesada en impulsar todos estos aspectos del área eléctrica, sobre todo tomando en cuenta, ¿cierto?, los efectos que puede tener el cambio climático, que todos sabemos que es un tema de preocupación mundial, y cómo entonces desde nuestra expertise, ¿cierto?, desde nuestra área podemos aportar hacia ese futuro que queremos dejarle a nuestros hijos, ¿cierto?, a nuestras descendencias. Así que muchas gracias, Gerardo, por estar aquí, por tenerte aquí en la escuela. Un agrado, la verdad, nuevamente, y por favor, adelante, cuando quieras. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, muy buenas tardes, o días todavía para la mayoría, sí, creo. Para todos, y realmente, Gonzalo, y en tu nombre a la Escuela de Ingeniería y a la Universidad Pontificia Católica de Valparaíso, me gustaría agradecer, como estaba hablando con el profesor, por la paciencia, sobre todo de esta larga espera que significó poder estar con ustedes de manera presencial el día de hoy. La verdad que para mí es muy grato poder tener la oportunidad de compartir con ustedes unas reflexiones más que otra cosa. Gonzalo me pidió también que comparta con ustedes un poco mis actividades, mis líneas de investigación. Y entonces, en ese proceso reflexivo, como que encajó dentro de una suerte de meta línea de investigación, digamos, que podemos considerarla, donde de a poquito vamos a ir viendo cómo van encajando las piezas en algo que pretende conformar algo mayor y algo superior. Por eso el título de la presentación es Renacimiento Energético. Y hablamos de principios no solamente técnicos, sino que también culturales de cara a la descarbonización de nuestros sistemas eléctricos, que como meta y desafío, probablemente uno de los más grandes que tenemos como generación, hasta si se quiere como humanidad en los próximos años. Entonces ahí surge la primera pregunta. Mi presentación también me gustaría hacerla con ustedes de una manera reflexiva, conjunta, y van a aparecer varias preguntas a lo largo de ella. Y la primera es si necesitamos realmente una revolución energética. En la prensa, digamos, en la academia, en los círculos políticos, en todos esos ámbitos, siempre estamos escuchando esto, hablar de una revolución energética y la necesidad y la pertinencia que vivimos hoy por hoy en torno a esto. Probablemente en Chile el tema de la transición, las metas de carbón neutral al 2050, el aprovechamiento del potencial renovable que tienen en términos de energía solar, energía maremotriz, etc. Siempre nos presentan esta pregunta. ¿Pero realmente queremos una revolución? ¿Realmente necesitamos una revolución? Esa es la primera pregunta. Y en ese sentido, fíjense que ahí están escritos en estas máquinas de escribir antiguas, ¿verdad? Crisis energética. O sea, la crisis energética es algo que viene siendo instalado desde décadas atrás. Y este señor que fue presidente de Estados Unidos decía que para transformar verdaderamente nuestra economía, proteger nuestra seguridad y salvar nuestro planeta, parece una película de Hollywood, ¿esto? Necesitamos en última instancia hacer que la energía limpia y renovable, el tipo rentable de energía. ¿Pero rentable para quién? Me pregunto.
Y en todos lados aparece entonces el tema energía como una solución, como una respuesta a algo. Ustedes estudiantes de qué carrera son, si puedo preguntar. Civil electrónica, ¿sí? Todos, o hay otra carrera. Mayoritariamente civil electrónica, entonces. Entonces, aparentemente, la energía es la respuesta, ¿sí? Pero entonces cabe preguntarnos, si la energía es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Y a eso me refería, que cuando hablamos de rentable, cuando hablamos de salvar el planeta, cuando hablamos de sostenibilidad, cuando hablamos de sustentabilidad, ¿de qué realmente estamos hablando? Porque todos parecen decir, energía es la respuesta. Pero ¿cuál es la pregunta? Y un poco de esto se trata la presentación que quiero compartir con ustedes hoy, y empezar a escarbar un poco a nivel un poquito más profundo todas las implicancias que tiene esta reflexión. Este señor es un filósofo inglés muy conocido, y él decía, en todos los asuntos es algo saludable de vez en cuando poner un signo de interrogación en las cosas que has dado por sentado durante mucho tiempo. En todo aquello que nosotros creemos que es así, que es un hecho, de tanto en tanto conviene, ¿sí?, que nos preguntemos, ¿sigue siendo así? ¿Es así? Y para eso sabemos que vivimos en la era de la información, en la era de los datos, en la era del conocimiento. Muchos nombres le ponemos a las eras. Y pensamos que es lo mismo, que son sinónimos. Pero como bien decía este señor, que es un físico estadounidense, los datos no es información. La información no es conocimiento. El conocimiento no es comprensión. Y por último, la comprensión no es sabiduría. Entonces, ¿qué es el dato? Que aparenta ser de donde surge todo. Ese ladrillo fundamental, ese elemento básico, que es el que constituye aquello que percibimos. Y si apelamos a la etimología de la palabra dato proviene del latín datum, que es el participio pasivo del verbo dare, que significa algo que se nos dio para dar. Algo que se nos dio para dar. Ese es un dato. ¿Y este dato cambia o permanece? Y esa es una pregunta que ya de hace 2500 años se venía debatiendo en la dialéctica entre el cambio y la permanencia. Este señor, Parménides, decía que todo permanece, y este señor decía que todo cambia. Este señor que decía todo cambia tiene la famosa frase: nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. Es decir, el río cambia, yo cambio, todo cambia. Y este otro señor decía, nada cambia. Porque si el ente, que es lo fundamental, cambia, significa que adquiere algo que no era. O se transforma en algo que no era. Y se transforma en algo que no es la fundamental. Entonces, por suerte vino este otro señor luego y de cierta forma compaginó estos dos conceptos. Por un lado, dijo, Aristóteles decía, el movimiento es el paso de la potencia al acto. En realidad nada cambia si lo consideramos como potencia y acto, como lo que somos y lo que podemos ser. Esa es la famosa metafísica del acto y potencia de Aristóteles. Lo que somos y lo que podemos ser. Y este es un escritor uruguayo que a mí creo que es una de las mejores definiciones de acto y potencia. Y él decía, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos.
Eduardo Galeano se llama. Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Es decir, si queremos una revolución, si queremos un renacimiento, necesitamos ser y cambiar lo que somos. Y en ese sentido, ya, y siguiendo un poco una lógica aristotélica, es importante definir lo que es la esencia, que es lo que nos define finalmente, y lo que es accidente, aquello que es accidental. Y Aristóteles hablaba de 4 causas. 2 que no cambian y 2 que cambian. Las que no cambian es la formal y la material. La formal es la estructura que adquieren las sustancias, cómo está conformado algo. Y lo material es de qué está hecho. Y en función de la potencia, eficiente es quién produce ese cambio, quién hace, cuál es la sustancia que propicia o que es causa del cambio. Y la final, que es cuál es el propósito, cuál es el para qué. Muchas veces nos concentramos solamente en esto, o nos concentramos solamente en esto, y al no ver la película completa es donde perdemos algunas veces perspectiva de análisis. Entonces, lo que yo pretendo hoy, brevemente en lo que me queda de tiempo, hablarle un poco de estos 4 estados de la sustancia, podemos llamarlo. La física es cómo lo percibimos en la naturaleza, cómo se nos presenta. La lógica es la metodología con que interpretamos esta física. ¿Y para qué la interpretamos? Para actuar. Y lo que nos motiva o nos da orientaciones para ese acto, para actuar, para empezar a actuar, es la ética. La ética es la parte que, digamos, de una metafísica que analiza la acción del ser humano. Y una acción que tiene como propósito el bienestar del ser humano, el bienestar del individuo. Y cuando comenzamos a hablar de sociedades, esa ética se transforma en política, que son las acciones que persiguen el bienestar del individuo. Y estos 4 estados que nos terminan definiendo naturaleza y lo que conocemos también como cultura, esta naturaleza podemos llamarlo también la realidad o lo tangible, lo objetivo, y la cultura todo aquello que es subjetivo, aquello que depende de cierta forma del sujeto, o que está sujetado al sujeto. Y dentro de lo subjetivo está también lo intersubjetivo, aquello que adquiere realidad cuando está instalado en una comunidad, una sociedad. Algo es subjetivo si yo dejo de creer y deja de existir. Algo es objetivo si yo dejo de creer y eso no deja de existir. La ley de la gravedad, yo puedo decir, yo dejo de creer la ley de la gravedad, me subo a un 5.º piso, salto, y la ley de la gravedad se encarga de hacerme entender que existe. En cambio, lo subjetivo, yo pienso que yo no soy bueno en una determinada actividad. Si yo practico y dejo de creer eso, probablemente lo primero que tengo que hacer es dejar de creer eso. Eso deja de ser una realidad. En cambio, lo intersubjetivo es algo que no es tangible, que no está en la física, no está en la naturaleza, pero si yo dejo de creer, sigue existiendo. ¿Por qué? Porque una red de individuos cree. Un ejemplo, el Estado. Yo dejo de creer en el Estado y el Estado, por más que sea una ficción, por más que sea producto, digamos, de una generación intelectual, no deja de existir. Lo mismo el dinero. El dinero es una convención que todos estamos de acuerdo, que un papelito vale tantas unidades de banana. Y yo me voy y se la cambio al bananero.
Pero si yo un día digo, no, ese papelito vale más o vale menos, porque es algo subjetivo, no significa que cambie. Tiene que cambiar un número grande de individuos para que cambie. Y está lo interobjetivo, que es aquello que es inteligible a partir de un trabajo y una energía, que no se presenta directamente, sino que necesita una interacción. Y bueno, y entonces lo que pretendo es hacer una suerte de análisis muy rápido, ontológico de la energía. ¿Por qué? Porque ese dato, esa partícula fundamental que también en la antigua Grecia, los clásicos de la filosofía, ya se preguntaban cuál es la esencia. Tales decía el agua, había otro que decía, Pitágoras decía la matemática, los números. Empedocles decía aire, agua, fuego y tierra. Y quizás todos se referían a la energía. ¿Por qué? Porque la energía, si la pretendemos definir o pretendemos analizar su causa material, nos enfrentamos a un dilema casi metafísico. ¿De qué está hecha la energía? O peor, la causa eficiente. ¿Quién hizo la energía? Y la causa formal también. ¿Cómo está compuesta la energía? Ahí podemos darle una vuelta, pero finalmente llegamos al concepto final de energía de vuelta, que no es tan claro. En cambio, sí podemos hacer un análisis del principio o de la causa final de la energía. ¿Para qué está la energía? ¿Cuál es el propósito de la energía? Un ejercicio que siempre suelo hacer es, tengo una foto carnet de este señor, Benjamin Franklin, que todas mis presentaciones la vendo al final de la presentación. Cuestan, cada estampita, cada foto carnet cuesta $50. ¿Quién quiere comprar una? Ahora, si les digo que la estampita, la foto carnet tiene esta disposición, esos $50 que probablemente les parecía caro al principio, ahora parece buen negocio. ¿Y por qué? La causa material es la misma, los dos están hechos de celulosa, la causa formal la misma, la causa eficiente, las dos las hizo una impresora. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? La causa final. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el propósito? Y lo mismo pasa con la energía. Y por eso ahí aparece la primera ley del principio político, que es que la energía adquiere valor cuando la transformamos en una necesidad satisfecha. La energía tiene valor porque la podemos transformar en una necesidad satisfecha. No nos sirve de nada la electricidad, no nos sirve de nada los kiloamperes o miliamperes. Lo que nos sirve es qué podemos hacer con esos kilovatios, megavatios o vatios. Entonces me gustaría, este es uno de los primeros, las primeras líneas de investigación que me gustaría compartir, que es toma de decisión multicriterio, pero aquí se encuentran enmarcadas varias líneas de investigación. Y primero me gustaría rápidamente hablarle de Paraguay Energía. Esta es Itaipú. A la gente le gusta normalmente esta foto, pero esta foto es un gran desperdicio de energía en realidad. ¿Por qué? Porque hay un montón de agua que no se está pudiendo transformar en energía eléctrica, pero la energía está. ¿Sí? Pero en realidad en Paraguay vivimos en una suerte de paradoja energética, porque tenemos mucha energía renovable, pero nuestra matriz energética es 44% aún biomasa y es 15% aún, 40% hidrocarburos y solamente 15% electricidad. Es decir, estamos una suerte desaprovechando la energía que tenemos.
Y si a eso le sumas otro tipo de energía que es la juventud que tenemos. En Paraguay ahora estamos atravesando un bono demográfico, es decir, la población es mayoritariamente joven y productiva. Se nos puede ir el tren. Entonces la primera pregunta es, ¿qué hacemos con nuestra energía? Y ahí tenemos que apelar a ese primer principio de decir qué necesidades queremos satisfacer con esa energía. Este es un paper, aquí tienen el link del paper, donde pueden descargarlo. Esto lo publicamos en el 2018, 17, y básicamente pretendía responder esta pregunta, y pretendía hacerlo desde un enfoque multicriterio. Es decir, pretendíamos responderlo analizando lo que es criterios económicos, criterios técnicos, criterios sociales, criterios políticos y criterios ambientales. Para lo técnico teníamos que hacer simulaciones del sistema eléctrico, flujo óptimo de potencia. Para el criterio económico teníamos que hacer proyecciones econométricas de cómo impacta el uso en el Producto Interno Bruto. Para el criterio social teníamos que hacer proyecciones o análisis de causalidad para ver cuántos puestos de trabajo te genera cada alternativa. Para el criterio ambiental, modelos ambientales para cuantificar las emisiones que cada alternativa presenta. Y las alternativas eran 4. 1, seguir como estamos. 2, vender la energía a otros países. 3, atraer electrointensidad, es decir, pocas industrias que consuman mucha energía. Y 4, atraer pequeñas industrias, es decir, industrias que no consuman, que sean muchas, que no consuman tanta energía, pero que generen sí mucha mano de obra. Que es básicamente esto que les dije aquí. Y lo interesante es que el resultado de cuál es la mejor, que es esta mancha que parece que, esas manchas que te muestran los psiquiatras, en realidad A4 son pequeñas industrias, que es lo violeta. Lo verde son las electrointensivas, lo azul es seguir como estamos, o sea, seguir como siempre, no cambiar nada. Y lo rojo es vender a otros países. Si lo más importante es lo social, es decir, generar mano de obra, obviamente industrias no electrointensivas es la mejor opción. Si le comenzamos a incorporar lo económico, después lo político, sigue siendo lo mejor. Si le incorporamos lo ambiental, lo técnico, inclusive si todos los criterios están incorporados, sigue siendo lo mejor. Ahora, si abandonamos lo social, ¿sí?, y nos focalizamos solamente en lo técnico, las electrointensivas son la mejor opción. Y así sucede después aquí de vuelta, pasan a ser el desarrollo industrial la mejor opción. Vender nunca es la mejor opción. Y si solamente consideramos lo político, que el criterio o sea, el indicador para el criterio político era la factibilidad de ejecución, porque ahí entra en juego la voluntad política, y la voluntad política implica no solamente decidir, sino que ejecutar lo que decide. ¿Sí? Entonces, muchas veces se ve que la política como el filtro de la realidad. Entonces, si solamente consideramos que se puede hacer, obviamente lo más fácil de hacer es no hacer. Entonces el business as usual es la mejor opción. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que no son tan importantes ni siquiera las alternativas que analizamos, sino lo que verdaderamente te define cuál es la mejor estrategia es saber qué necesidades quieres satisfacer. O sea, siempre tenemos que hacer el filtro de los 5 para qué. Cuando nos ofrecen algo o nos piden algo, tenemos que preguntar 5 veces para qué. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y ahí probablemente vamos a llegar a la última de las necesidades que queremos satisfacer. ¿Y la política qué da? La política directamente entonces impacta en la física, porque la física es lo que nosotros percibimos, las realidades, lo tangible, el objetivo, y la política es lo que pretende a través de esa ejecución de esa decisión transformar el objetivo. ¿Cómo transformamos el objetivo? De estas 2 manzanas, ¿cuál manzana le gustaría producir?
esta manzana cuesta $2.5 el kilo y esta otra manzana cuesta $8.000 el kilo. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos manzanas? Serán sus átomos. Si estas dos manzanas se transforman en estos dos purés de manzana, ¿cuál es más valioso ahora? Los átomos son los mismos, pero ahora probablemente este puré de manzana es más valioso que este. ¿Y por qué? Porque lo que realmente adquiere valor es no aquello que ya estaba en la física, sino que es aquella imaginación que se cristaliza en física. Esta manzana primero estuvo en la cabeza de alguien y después estuvo en la realidad. Esta manzana siempre estuvo en la realidad. Entonces, el valor que inyecta la política, la física, es información. ¿Y qué es información? No son los átomos, es la forma que están arreglados los átomos. ¿Cuánta información tenemos en un tweet, por ejemplo? ¿Qué es un bit? A ver si los muchachos me ayudan. ¿Qué es un bit? ¿Qué valores puede asumir un bit? 0 y 1, ¿verdad? Entonces un bit es una pregunta, la respuesta a una pregunta sí o no. Si yo quiero descodificar un tweet y digo, yo tengo 32 caracteres, ¿verdad? Todas las letras y los símbolos. Supongamos 32. ¿Cómo yo voy a, carácter por carácter, con preguntas sí o no, ir definiendo qué dice mi tweet? ¿Cuál va a ser la primera pregunta? ¿El carácter es mayor a 16? ¿Sí o no? Entonces yo ya acoto mi espacio de búsqueda a la mitad. Después a 8, después a 4, y así sucesivamente hasta llegar al carácter. ¿Cuántas preguntas necesito? Necesito 5 preguntas por cada carácter. Entonces, ¿cuántos bits hay en un tweet? Si consideramos 240 caracteres, 1200 bits. ¿Sí? Esta es la teoría de información de Shannon. Y él decía que la información radica en el arreglo de los elementos. ¿Sí? Y formuló esta expresión, ¿verdad? Que es la famosa entropía de Shannon, que básicamente, si se dan cuenta, si tenemos 32 caracteres y son todos x probables, entonces 1 sobre 32 es el logaritmo, 1 sobre 32 es la probabilidad, y te queda el logaritmo natural base 2 de 32 es 5. ¿Sí? Y de vuelta aquí lo ponderamos porque pueden existir ocasiones donde los diferentes estados o elementos tengan diferente probabilidad. Y esto, como les dije, se denomina la entropía de Shannon, y que es el número de bits que necesitamos para comunicar una disposición de elementos. Entonces imagínense cuántos bits necesitamos, cuántas preguntas sí o no necesitamos para ubicar todos los átomos de un iPhone de la manera que el iPhone funcione. ¿Sí? Un montón. ¿Sí? Entonces allí y esto también viene de la mano. Hay una historia, un famoso matemático, von Neumann, Shannon estaba desarrollando su teoría y von Neumann no sabía qué nombre le ponía, y von Neumann le dijo, llámale entropía, porque ahí ya está asegurado, porque el concepto de entropía nadie entiende. Nadie te va a discutir. ¿Por qué? Porque había una entropía previa, que era este señor, que según él la información se destruye, es decir, esa configuración útil se va destruyendo con el transcurso del tiempo. El famoso desorden de Boltzmann, es decir, que el universo va en expansión, entonces crece la entropía y crece el desorden. ¿Sí? Pero ¿cómo podemos decir que crece el desorden en un mundo donde claramente podemos ver que el orden y la complejidad va creciendo? Entonces aquí tenemos menor entropía y aquí tenemos mucha entropía. Un iPhone roto puede cumplir
con todos los criterios para considerarlo un iPhone roto, con muchas disposiciones de átomos. O sea, nosotros podemos disponer los átomos de ese iPhone con una infinidad de posiciones y va a seguir siendo un iPhone roto. En cambio, un iPhone que funciona, solo una disposición de esos átomos, de los átomos, es la que sirve. La entropía, eso es lo que mide. La entropía mide cuánta cantidad de estados cumple, el número de microestados. También es una base logarítmica. Y eso es lo que tiene valor. Es decir, esos elementos que están dispuestos de una manera tal que satisfacen una necesidad. Este señor es un escritor argentino, Jorge Luis Borges, y ha escribido un cuento que se llama Pierre Menard, el autor del Quijote. Y habla de un escritor que se llama Pierre Menard, que se puso como meta que escribir el Quijote exactamente como es el Quijote, sin haber leído el Quijote. Es decir, yo voy a escribir el Quijote, pero no voy a leer el Quijote, pero coma por coma, asterisco por asterisco, letra por letra, voy a encontrar ese estado de entropía baja, que es el orden de las letras en el Quijote. Entonces, y él decía entonces en ese cuento, mi empresa no es difícil esencialmente. Me bastaría ser inmortal para llevarla a cabo. O sea, si yo tengo todo el tiempo del universo y yo aleatoriamente ordeno las letras, eventualmente voy a escribir el Quijote. ¿Sí? Entonces, un problema con el que se enfrenta la información para permanecer es el tiempo. Porque lastimosamente no todos tenemos infinidad de tiempo. Y allí aparece este otro señor que se llama Ilya Prigogine. Él es físico, ganó el premio Nobel de Química en 1979, y que habla que la información, y sobre todo, no solamente la información, pero posteriormente vamos a ver también que el conocimiento, surge de forma natural en estados estacionarios en sistemas que están alejados del equilibrio. O sea, él vino a decirle a Boltzmann, la entropía no siempre crece. Lo que vos tenés que considerar es un sistema abierto primero, un sistema termodinámico abierto, donde existe una disipación de energía y que produzca un sistema, un estado caótico. Y de ese caos eventualmente surge el orden. Es como Pierre Menard eventualmente va a poder escribir caóticamente el Quijote. Y a eso él le llamó estructuras disipativas. Y ahí aparece la información. ¿Y la información qué es? La información son correlaciones. Aquí tenemos un sistema estable predio, que es un recipiente de agua. Y si queremos saber, por ejemplo, la información de qué temperatura está, ¿cómo podemos hacer? Lo empezamos a calentar, se comienza a generar el caos. Comienzan las burbujas, comienza un flujo turbulento. Y eventualmente, en un momento dado, sucede esto. Y aquí yo puedo saber a qué temperatura está el agua. ¿Sí? A 100 grados. Presión atmosférica, obviamente. Lo mismo pasa, supongamos una tina de agua, está en estado estacionario, está en equilibrio, quito el tapón y comienza a producirse un remolino. Ese remolino es información. ¿Por qué? Porque existe ahora una correlación que nos dice algo de cada partícula de ese remolino. Eso es información.
pero lo que sucede es que tapamos volvemos a tapar, vuelve a estar estable, en equilibrio el agua, desaparece la información. Entonces necesitamos algo más. Pero claramente lo que la política pasa a la física es información. Es decir, una suerte de arreglo de las partículas de las cosas y de nuestra sociedad sobre todo. La política colabora con información a la física. La física es algo que se vuelve objetivo. Ejemplo, las leyes, ¿verdad? Ahí existe una correlación. Yo me voy, te pego por la cara y yo sé lo que va a pasar. ¿Sí? Y eso es información. Ahora, de la física a la lógica, lo que necesitamos es conocimiento. Y la información es persistente y puede recombinarse porque está plasmado en sólidos. Es decir, necesitamos de sólidos. Y de vuelta este señor decía, nada está construido sobre piedra, todo está construido sobre arena, pero debemos construir como si la arena fuese piedra. Es decir, necesitamos sólidos. La capacidad de nuestra sociedad para acumular información, entonces, requiere flujos de energía, almacenamiento físico de la información en sólido. Por ejemplo, ese remolino, si congelamos el agua, la información persiste, ¿sí? No desaparece. Y por supuesto, una capacidad de cómputo colectivo. Porque sabemos, si vamos a querer hacer todas las recombinaciones posibles para escribir el Quijote de manera aleatoria, o con la información de manera aleatoria, si vamos a buscar estados de baja entropía, es decir, estados bien particulares de estructura de átomos, de manera muy específica, vamos a necesitar mucho tiempo. O podemos, ¿por qué? Porque necesitamos mucha capacidad de cálculo. Porque tenemos conocimiento explícito, que es aquello que podemos aprender en las aulas, podemos aprender en los libros. Tenemos conocimiento tácito. Si yo les doy una clase de ecuaciones diferenciales hoy, ustedes van a salir sabiendo un poquito más de ecuaciones diferenciales quizás. Pero si viene Messi y nos enseña cómo chutar tiros libres, cómo patear tiros libres, probablemente muy poco van a salir pateando mejores tiros libres que lo que entraron. ¿Por qué? Porque esto es información tácita. Es el famoso know-how. Necesitamos instalar en nuestro sistema nervioso. Y entonces allí aparece la segunda ley, que la energía es la causa eficiente del conocimiento. Nosotros necesitamos esa energía para causar conocimiento. Y allí vamos entonces avanzando de la política a la física con la información, de la física a la lógica con conocimiento. Y volvemos al caso Paraguay. Tenemos que traer industria. La pregunta es, ¿qué industria? Y eso va a depender de qué sabemos hacer. ¿Y cómo sabemos cuál es el conocimiento instalado en un país? Para eso, aquí tenemos el segundo paper que les quiero compartir con ustedes, que es otra línea de investigación en sistemas complejos y algo particular que se llama complejidad económica, que básicamente lo que pretende detectar a partir de análisis de sistemas complejos el conocimiento instalado en un país. A partir de un producto, ¿qué otros productos puede producir un país en función de toda la información Big Data y todo lo que los otros países producen? No entraré en detalles porque pero acá tienen el paper. Y básicamente lo que nos dice, a lo que llegamos a ese paper es madera, cemento, por ejemplo, plástico. Serían buenas ideas instalar en Paraguay. Las inversiones más grandes que vamos a tener en Paraguay, esto fue publicado en 2019, 2018, son en madera y cemento. Y no necesariamente porque nos hicieron caso o porque acertamos, sino que probablemente en realidad son sectores donde Paraguay tiene mucho potencial en función de sus recursos humanos, recursos naturales y demás, y que pueden proveer a Paraguay una ventaja competitiva y comparativa. Y ese conocimiento entonces tiene que ser, para que crezca el conocimiento en una comunidad, tiene que ser un bien público. Una definición que a mí me gusta mucho de conocimiento es la que da, de cultura, es la que da García Márquez,
este escritor colombiano que decía que la cultura es la apropiación social del conocimiento. Necesitamos que la sociedad se apropie del conocimiento. Y para eso necesitamos que el conocimiento sea un bien público. Un bien público que implica la no rivalidad, es decir, que si yo estoy usufructuando un conocimiento, otra persona, otro individuo puede estar usufructuándolo también. Eso es un bien público. Y no exclusión, que nadie sea excluido del uso de ese bien público. Y entonces podemos decir que los sistemas energéticos, ese arreglo, ¿sí?, de energía a partir de conocimiento distribuido en una sociedad, es la forma, es la causa formal de la dignidad humana. Y una dignidad humana apelando a esas necesidades humanas que podrían ser satisfechas por esa energía. Y ahí entonces aparece la tercera ley, ¿verdad? El principio lógico de la energía. Son 4, ya vamos terminando. Que nos dice que la dignidad humana se basa en la acumulación de bienes públicos. Así como García Márquez decía que la cultura es la apropiación social del conocimiento, nosotros necesitamos comenzar a acumular esos bienes públicos. Y esos bienes públicos son cuestiones transversales a las cuales todos deberíamos tener acceso, como ser la educación, ser la salud, ser la seguridad y demás, pero que finalmente apelan ¿a qué? A la construcción de esa dignidad humana en función del conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento es lo que nos permite, y esto ya lo dijo Harari en su libro Sapiens, que el Homo sapiens tuvo la capacidad de constituirse en la especie predominante en el planeta Tierra en tan poco tiempo, como consecuencia de su capacidad de cooperar. Cooperar de 2 maneras. Cooperar de manera flexible, es decir, ir ajustando nuestra cooperación, y cooperar en gran número de individuos. Y él dice que, Harari dice que esa cooperación y esas 2 facultades son factibles o son posibles gracias principalmente al hecho de que el Homo sapiens es la única especie que es capaz de generar la realidad intersubjetiva que hablamos antes. Generar esos relatos que todos creemos y que cooperamos en torno a esos relatos. Entonces, la lógica da de input a la ética el relato. Si apelamos a la primera cita, el dato, es decir, la información, el conocimiento, y el relato sería la comprensión. ¿Sí? Y esa comprensión, ¿por qué apela a la ética? Porque en función de ese relato cada individuo va a actuar. ¿Sí? Cada individuo va a actuar en función de ese relato. Si yo creo, por ejemplo, en el relato de alguna religión, yo actúo en función de ese relato. Si yo creo el relato de las instituciones en un Estado de Derecho, yo actúo en función de ese relato. Esa es mi ética. Y la ética, como dijimos, es la acción individual que persigue el bienestar del individuo. ¿Y la ética qué nos tiene que dar entonces como respuesta a ese relato? De vuelta al caso Paraguay. Aquí, esto es un paper que todavía no está publicado, que estamos terminándolo, y que versa, pero aquí sin embargo hay un QR de un video de YouTube donde hago una presentación extensiva de este trabajo, porque ahora tenemos muy poco tiempo. Pero básicamente lo que pretende analizar son las complementariedades de las energías renovables en Latinoamérica. Y vemos que somos altamente complementarios. Aquí tenemos el sol y el viento en el sudeste brasileño y el agua en el norte brasileño. Tenemos el sol en Chile y tenemos también el viento en Argentina. Y vemos cómo existe parece sincronía de la complementariedad. Lo mismo pasa acá. Estos son los ríos, digamos, del cono sur alto, Amazonas, la cuenca del Paraná, y estos son los ríos del cono sur bajo, Río de la Plata, Río Uruguay. Y existen los meses donde tenemos poca agua aquí,
tenemos mucha agua arriba. Y así sucesivamente. Fíjense, esto es la energía hidroeléctrica brasileña, esto es la energía solar, eólica argentina, y esta es la energía solar chilena. Entonces tenemos que comenzar a diseñar esas arquitecturas de mercados eléctricos que aprovechen de estas complementariedades. Y son necesarias, nos preguntamos. Aquí es como cuánta agua llegó a Itaipú históricamente. La media, ¿sí? Estamos hablando de estos valores, ¿sí? En torno a 11.000 metros cúbicos segundo. Sin embargo, el año pasado llegó 4.500. Y nuestra tasa de producción es 1 prácticamente. Es decir, 1.000 megavatios producen, perdón, 1.000 megavatios requieren 1.000 metros cúbicos segundo. En Itaipú existen instalados 14.000 megavatios. Y aquí podríamos producir 4.500, ¿no? Sin contar el agua poca agua que teníamos guardada en el embalse. Pero esto es crítico, o sea, inclusive para Paraguay, un país que es 100% renovable hoy, si nosotros queremos seguir siendo 100% renovables, es todo un desafío. Me tocó estar en el headquarter de Tesla en diciembre del año pasado, y donde se firmó un convenio con Tesla para el análisis de nuevas estrategias de centrales hidroeléctricas, donde pongamos, por ejemplo, paneles solares en el embalse, baterías de estado sólido y la central. Porque el embalse, el agua que podemos acumular, es una batería de mediano a largo plazo. La batería de corto plazo es la batería de estado sólido, batería ion litio. Y la generación solar flotante te permitiría también ir acumulando en el embalse. O sea, sería también una forma de almacenamiento. Y entonces el control, ¿verdad? Y la joya de la corona en Tesla probablemente sea su BMS, que le llaman ellos, Battery Management System. Y yo creo que uno de los principales desafíos para el futuro es encontrar esa lógica de control que nos permita maximizar el uso del agua, sol, y también ir aprovechando y manejando la demanda de una manera más precisa. Bueno, todos dicen, y esta es una probabilidad, de cuándo Paraguay estaría consumiendo en términos de potencia todo lo que tenemos instalado. Podría ser 2030, 2100, y energía inclusive mucho más adelante, porque tenemos todavía un patrón bastante residencial de consumo de electricidad. Pero esto es en condiciones normales de agua. Si falta el agua, la cosa se complica. Entonces lo que hicimos fue un modelo de un sistema interconectado regional, Chile conectado a Paraguay directamente con un vínculo que todavía no existe, de 2000 MB, Paraguay conectado con Brasil, Argentina, y Uruguay conectado con Brasil y Argentina. Y analizamos un modelo de programación dinámica estocástica y 4 escenarios, con intercambios con Chile, sin intercambios con Chile, y invirtiendo o no, porque Paraguay también tiene su plan maestro de inversión en generación, que son 3.500 millones de dólares, más o menos, en un horizonte de 2021 a 2040. Entonces analizamos cómo serían los intercambios con y sin inversión. Y vemos que en cualquiera de los casos, esto sin inversión, Paraguay comienza a importar energía, tanto de Argentina, Brasil, como de Chile. Esto hasta el 2039, desde el 2030 más o menos comenzamos a importar. Y esto es hasta el 2050, pudiendo llegar inclusive a 5.000 megavatios. Y decimos, bueno, pero si invertimos en generación, igual necesitamos la interconexión. Igual se realizan intercambios en función de esa complementariedad.
Es decir, si bien se reduce, ¿verdad? En lugar de 5.000 es 4.500, es requerido esa interconexión. Y por más que seamos el único país, probablemente con margen de generación eléctrica renovable, y prever una inversión de 3.500 millones de dólares, nosotros necesitamos de una integración regional para evitar futuras situaciones de racionamiento. Y entonces la complementariedad de recursos de la región, ¿verdad?, es la solución, o podría ser una de las respuestas para la seguridad energética, y sobre todo si queremos cumplir esos objetivos que nos estamos poniendo de carbono neutral al 2050 y el 9. Y allí entonces es donde aparece que la cooperación energética entonces es de lo que está construido la dignidad humana. Y esa cooperación energética no solamente desde el punto de vista de los países, sino que principalmente también de los individuos, como vimos aquí, donde teníamos el conocimiento tácito, el conocimiento explícito, pero para exponenciar esos conocimientos, lo que nosotros necesitábamos que era una red de personas. Necesitamos que esa capacidad de cómputo sea distribuida, y básicamente que la energía de cada uno de nosotros sea utilizada de manera eficiente y coordinada, y con una cooperación que nos permita alcanzar esos niveles, esos estados, digamos, más bajos de nivel de entropía. Pero el problema aparece que cuando tratamos el tema de la cooperación y los bienes públicos. Este señor se llama Garrett Hardin y publicó allá por 1968, más o menos, si mal no recuerdo, un paper que se llamaba La tragedia de los comunes, y que decía que todos los bienes públicos están destinados a morir. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista racional, el ser humano, su mejor estrategia es no cooperar cuando se trata de salvar o preservar un bien público. ¿Por qué? Imaginemos un bien público, una plaza, y todos nos ponemos de acuerdo para limpiar la plaza el sábado de mañana. Ese es viernes de noche, yo salí y digo, no, que limpien los otros. Total, yo voy a usar la plaza igual. Y así el bien público se va deteriorando hasta que llega un día que nadie aparece el sábado de mañana. Entonces, ¿cómo podemos solucionar ese problema? Probablemente uno de los métodos utilizados es el castigo. Es decir, lo que normalmente, para no llamarle castigo, porque el castigo suena muy agresivo, la justicia. Pero el castigo cuesta caro. Es decir, si queremos cercar la plaza, o queremos contratar a un guardia para que controle quién puede entrar o quién no puede entrar, eso cuesta dinero. Y si todos tenemos que aportar para poder llevar adelante o ejecutar esa estrategia, de vuelta a mí me va a convenir que los otros aporten y yo no aporte. O sea, se produce un bien público de segundo nivel donde de vuelta nadie tiende a cooperar. Entonces, una de las, desde el punto de vista hasta filosófico, si se quiere, una de las estrategias es conseguir un castigo a bajo costo. Y este señor es un filósofo francés que tiene un famoso libro que se llama Vigilar y Castigar, la sociedad disciplinar, que presenta el concepto de panóptico. El panóptico es un concepto que surgió en Inglaterra en la época naciente del utilitarismo con Jeremy Bentham, donde comenzaban a analizar el diseño de las prisiones. Inicialmente el castigo era brutal y puntual. Llevábamos al que se portó mal a la plaza, le molíamos a golpe, moría y terminó ahí el castigo. Pero terminó también el ejercicio de poder. ¿Sí? Porque el castigo se fue el poder. Entonces, el tema era cómo construimos una prisión lo más económicamente posible. Esto es panóptico. Estas son todas las prisiones, todas las celdas, perdón. Tenemos, y si queríamos controlar todas estas celdas, supongamos que necesitábamos 10 guardias cárceles por nivel de piso. Pero el panóptico es esto, es una torre central donde los presos no saben si se les está controlando o no.
Pero esa simple incertidumbre hace que se comporten, porque es potencial el castigo. El castigo ni siquiera es acto, es solo potencia. Entonces la cuarta ley es que para que la dignidad humana crezca, es decir, para poder acumular bienes públicos, nosotros necesitamos cooperación social. Y ahí está otra línea de investigación que quiero compartir con ustedes, que estoy llevando adelante, que son los juegos, teoría de juegos evolutivos, que se basa o tiene sus orígenes en un paper, la lógica de la disputa animal, ya del 73, y que básicamente son sistemas dinámicos, ¿sí? Sistemas dinámicos con retroalimentación que básicamente se comportan o evolucionan en función del payoff o del beneficio que está recibiendo cada estrategia. Esto es un diagrama de fase, donde acá podemos ver cuántos cooperadores hay, cuánta gente que no coopera hay, del 0 al 100, y cuánta gente que no juega directamente o que se abre del juego, que no participa de la comunidad hay. Entonces este punto te dice que hay 40% de cooperadores en esta población, 30% de desertores o gente que no coopera y 30% de gente que salió. Normalmente se dan sin castigos ciclos así, donde la cooperación nunca es alcanzada normalmente. Existen momentos donde temporalmente existe mucha cooperación, pero finalmente eso vuelve a decaer y son muy inestables y es por eso que tienden a morir o a perecer los bienes públicos. Si hay castigo, nosotros podemos inclusive tener trayectorias que nos orienten a niveles más altos de cooperación, pero como dijimos, el castigo era muy alto. Entonces este es un paper que lo publicamos en 2021, donde lo que analizamos es el castigo, pero desde un punto de vista panóptico casi. Es decir, no le castigamos a todos, solamente a una fracción de la población. Y esa fracción de la población es elegida de manera aleatoria. Es decir, vos no sabes si te van a controlar o no te van a controlar. Y lo que llegamos es que, dependiendo del número, ¿sí?, de cooperadores, pero de la porción de gente que no coopera, que es castigada, podemos llegar a situaciones de equilibrio muy favorables, a un costo mucho menor. Y allí aparece este otro señor, que se llama Roberto Esposito. Él es un filósofo italiano contemporáneo, pero uno de los únicos que vive todavía, que habla el concepto de comunidad. Y yo creo que es importante que vayamos instalando su concepto de comunidad, donde transiciona desde el común al munus, desde un punto de vista etimológico. El común es aquello que compartimos de manera recíproca, es decir, yo tengo y vos tenés. Y normalmente pretendemos que las comunidades se constituyan en función de algo común. Pero lo común, inclusive desde el punto de vista lingüístico, últimamente pierde valor. Si decimos que algo es muy común, probablemente sea barato, ¿verdad? Porque algo común es algo con elevada entropía. En cambio, el munus viene de otra palabra latina que significa el dar. Es tipo el dato, algo que tengo y que tengo que dar. Y las comunidades, entonces, dice este señor, se tienen que comenzar a basar en función de aquello que yo puedo contribuir, más que aquello en lo cual yo soy parecido a mi colega, ¿sí? Imaginémonos un equipo de fútbol. ¿Qué tanto éxito tendría un equipo de fútbol donde los 11 jugadores comparten la cualidad de saber atajar? O sea, tenemos 11 arqueros. O sea, en esa complementariedad está el valor de la comunidad. Y del munus, y negando el munus, y ahí habla Esposito del concepto de biopolítica, tenemos la inmunidad.
y la construcción de la comunidad desde un punto de vista inmunitario. Es decir, un punto de vista inmunitario donde existe una inmunidad política y existe una inmunidad biológica. La inmunidad política se refiere al hecho de que yo soy diferente y soy tratado de manera diferente en función de mi diferencia. Ahí aparece la inmunidad diplomática, la inmunidad tributaria, la inmunidad parlamentaria. Recibo un trato diferente en función de aquello que yo puedo dar o de aquel valor que yo estoy aportando. Y desde el punto de vista biológico, la inmunidad es aquello que defiende a la comunidad de ataques o cuestiones externas. Entonces ahí cerramos, y ese relato o utilidad, que también se puede llamar, que entra en la ética, se transforma en comportamiento. Y ese comportamiento vuelve a ser el input de la política. Es decir, la política le da a la física información, la física filtra esa información en realidad y la filtra en función de conocimiento. Este conocimiento te genera un relato que moviliza la ética en comportamiento y así sucesivamente. Y ustedes me podrán decir, bueno, ¿y esto, Gerardo, entonces es tipo un círculo virtuoso? No, yo creería que nuestro problema es justamente verlo como un círculo. Esto nosotros tendríamos que verlo así. Yo le llamaría una hélice de emergencia. Y ahí adrede uso la palabra emergencia, porque normalmente nosotros vemos la emergencia como algo negativo. Pero sí, etimológicamente la emergencia significa aquello que emerge. Y nosotros necesitamos que la sociedad siga emergiendo. Si tenemos en un solo plano, tenemos una revolución. Si tenemos una hélice de emergencia, tenemos un renacimiento. Y ahí me gustaría dejarles con una frase. Este no fue filósofo, sino que fue mi abuelo, y él decía esta frase en guaraní. Lastimosamente no le conocía a mi abuelo, y falleció en el 69. Y él decía esta frase en guaraní: Pemo Poctim Baera la Pendera Pere, que traducido sería algo similar a limpia tu camino. Y mi papá y sus hermanos siempre nos cuentan de que su papá le decía: limpia tu camino. ¿Y qué implica eso? Eso implica de que si queremos llegar a lugares nuevos, tenemos que tomar caminos nuevos. Si transitamos solamente por caminos ya transitados, vamos a llegar a lugares conocidos. Tenemos que tomarnos el tiempo y tener la paciencia suficiente como para limpiar nuestro camino, construir un nuevo camino, y así quizás podamos iniciar un nuevo proceso renacentista. Muchas gracias. Vamos a hacer tiempo para alguna pregunta. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna consulta, algún comentario. Yo tenía una consulta, me aprovecho. Sí. Cuando hablas de me pareció muy interesante el tema de la interconexión, ¿cierto? Esto de repensar un poquito de que en base a los ciclos, me imagino, ¿cierto? Del clima, de pronto tenemos energía desde Brasil, desde Paraguay, qué sé yo, desde Argentina o de Chile. ¿Cómo ves esa perspectiva de conexión, interconexión eléctrica que hay entre los países, ¿no? O sea, tú lo ves que eso tiene alguna factibilidad, o sea, está el tema político, pero también está el tema factibilidad técnica, eso. ¿Cómo lo ves? Porque me imagino que la interconexión no es sencilla, no sé cómo está eso ahora actualmente y qué requeriría, digamos, en el futuro para llegar a esa complementariedad que tú mencionas. Sí, yo creo que desde el punto de vista técnico, el avance en términos de conocimiento, en términos de tecnología, tenemos a la mano y es posible y es factible. Lo que yo siempre encuentro cuando hablo, y sobre todo a nivel político, es que todos los países se ven como exportadores de energía. ¿Sí? Es decir, todos los países asumen el rol de: yo quiero interconectarme para vender. Claro. Cuando que
nos damos cuenta de que van a haber situaciones y momentos en el que vamos a ser importadores y momentos en el que vamos a ser exportadores. Y ahí es donde yo creo que es importante comenzar a desarrollar el concepto, bueno, de cooperación regional de una perspectiva de comunidad, ¿verdad? De esta inmunidad que tenemos entre nosotros. Uno tiene sol, el otro tiene agua, el otro tiene viento. El sol paraguayo es mucho más caro que el sol chileno. Pero nosotros tenemos grandes reservatorios, Brasil también tiene grandes reservatorios donde se puede juntar agua. Tenemos que comenzar a tratar de vencer esas fronteras, y lo que yo creo importante, y un error que he cometido en mi vida, a lo largo de mi vida, y también un poco de eso se ve plasmado en esto. Yo llegué a mi doctorado y dije, bueno, lo que yo tengo que hacer para cambiar el mundo es escribir papers, ¿verdad? Escribimos papers, lo que hacemos los académicos, y con el paper publicado, bueno, ahí viene la gente y dice, mira qué interesante este conocimiento, se aplica, se usa y la humanidad mejora. Pero ahí nos quedamos acá, o a lo sumo acá. ¿Sí? Para la implementación de una integración regional, por ejemplo, por más que nosotros escribamos papers y digamos, es conveniente, es útil, va a ser mejor para todos, y nos quedamos acá, también no va a pasar de ahí. Entonces mi lógica fue, bueno, no tengo que hacer solo papers, y me aboqué. Entonces tuve la oportunidad de con el grupo que fundé en la Universidad Nacional de Asunción, desarrollar la primera política energética del Paraguay. En la historia del Paraguay siempre la política energética era no tener política energética. A partir del 2016, por un trabajo que hicimos desde la universidad, con mi grupo, el Paraguay tiene una política energética. Y dijimos, bueno, ahora ya, solucionamos. Pero tampoco pasó nada. Y me comencé a pensar, y bueno, ¿por qué no pasa? Y bueno, pasó de un tipo de papel a otro tipo de papel. Pero no era todavía el Benjamin Franklin que nos gustaría a nosotros. Y era probablemente porque yo estaba saltando de la lógica a la política directamente. O sea, quería meter mi relato acá. Y yo creo que previamente tenemos que necesariamente transitar por una ética. Y tenemos que comenzar a comportarnos de una manera que responda a una cultura y a una cultura común. Una cultura común que tenemos que desarrollar. Otra definición de cultura que me gusta mucho y siempre lo repito es la del escritor argentino Julio Cortázar. Y él decía que la cultura es el profundo ejercicio de la identidad. Y tenemos que comenzar a construir esa identidad común. Y para eso yo creo que el rol de la universidad es no solamente contribuir con conocimiento, sino que a nivel de sociedad apuntar. Y yo creo que ahí muchas veces nosotros fallamos, y yo me incluyo, que desde la universidad, a partir del conocimiento, apuntaba a la política. Sin este comportamiento y sin que la sociedad, volvemos a García Márquez, se apropie del conocimiento, se apropie del relato, no vamos a ser capaces de cambiar la cultura. Y en estos procesos de cambio que están viviendo nuestros países, ¿verdad? Ustedes están viviendo con la Constitución, por ejemplo, ¿verdad? Donde está en un proceso de construcción justamente de este relato y de este comportamiento, que finalmente va a decantar en una nuevo estado de baja entropía para el relacionamiento del país y de los ciudadanos. Y lo mismo pasa si, por ejemplo, nosotros decimos tecnológicamente factible, es viable y es la mejor solución, pero si salteamos esto, vamos a tener problemas. La línea de transmisión tenemos que construirla de aquí a allá,
y la solución eficiente es la línea recta. Pero acá tenemos una comunidad indígena. Si pasamos de acá a acá, esa va a ser nuestra alternativa. Ahora, tenemos que filtrarla acá, como para que nuestra solución sea robusta, si no, no va a ser robusta. Perfecto. No, una pregunta quizás tangente, pero para no perder todo el combustible fósil que va a seguir en la Tierra, ¿cierto? ¿Qué tan factible o rentable es seguir usándolo, pero evitar la emanación del carbono, el CO2 a la atmósfera? ¿Sí? Porque igual eso se puede traducir en generación de electricidad. Tuvimos otro proyecto, otra línea de investigación en Asunción, en la UNA, donde analizamos dentro de los sectores productivos. Vieron que uno de ellos era el cemento. Y el cemento tiene la particularidad que se cocina la piedra caliza. Y la cocción de la piedra caliza te produce CO2. O sea, tener cemento, porque dijimos, podemos producir cemento verde, ¿verdad? ¿Y cómo? Y bueno, tenemos hornos eléctricos alimentados por electricidad renovable y solucionamos. No. Dentro del proceso productivo inclusive existe una emisión de gases de efecto invernadero. Entonces ahí nos dimos cuenta que hay que comenzar a buscar soluciones creativas, sobre todo de captura de carbono. La captura de carbono es fundamental en el proceso de transición neutral al carbono. No significa que no vamos a emitir, significa que vamos a ser neutrales. Y ahí la solución que encontramos es una solución que se basa en hidrógeno verde, ¿sí? Y biomasa. Es decir, en lugar de tener un horno a fuel oil, tenemos un horno a leña, pero con insuflos de hidrógeno que aumenta el poder calorífico de manera terrible. ¿Y por qué leña? ¿Qué papel juega la leña? Y la leña te propiciaría a disponer de un programa de reforestación que te sirva a la vez como elemento de captura de carbono. Y yo creo que ahí está el desafío, ¿no? Comenzar a buscar alternativas, quizás no que no son triviales, por llamarlo de alguna forma, pero que requiera la incorporación no solamente de un concepto físico ni tecnológico, sino que también político. ¿Sí? Y allí es donde yo creo que de vuelta volvemos a la pregunta ¿para qué? ¿Para qué queremos la neutralidad de carbono? Para satisfacer necesidades. Y bueno, entonces lo más importante es satisfacer nuestras necesidades en realidad. Y eso es lo que nos termina definiendo nuestra ética, que debería impactar en la política. Y eso la sociedad debería moverse en un sentido de comportamiento orgánico, que sea una forma de biopolítica incluso. Y donde también se compatibilicen diferentes éticas, porque tenemos en un mismo país muchas veces varias naciones, muchas culturas, y todo eso tiene que compatibilizarse. Y el gran compatibilizador debería ser esto. Y esto es lo que en vida de vuelta son correlaciones de estados de baja entropía. Oye, lo vamos a dejar hasta aquí porque ya estamos pasados el tiempo. Muchas gracias. Queremos hacerle entrega de un regalo, no sé si lo tengo que pasar así, es una foto, digamos, que queda ahí la constancia, ¿cierto?, de la visita de Gerardo. Nos dice Duval. ¿Está perfecto? Súper. Súper, muchas gracias nuevamente. Oye, un aplauso final y Gerardo va a estar, en todo caso, para los que quieran conversar un poquito más con él de todos estos temas, va a estar aquí en nuestra escuela hasta el día martes, mañana, no sé si el miércoles viajan, me parece, ¿cierto? Muy temprano. Sí. Pero mañana, al menos en la mañana, si es que quieren interactuar con él, lo van a encontrar aquí en la escuela, ¿vale? Muchas gracias a todos por la asistencia. En la dirección. En la dirección. Perfecto.